Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos, una vez más por invitarme a compartir con ustedes de la Santa Cena y de la bendita palabra de Dios. Muchas gracias por esa hospitalidad que han mostrado para conmigo. Entonces, vamos a leer un versículo que está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, desde el versículo 10. Vamos al versículo 10. Dice la bendita palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre Celestial, muchas gracias, en nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos une, por el Salvador Jesucristo, Señor, que nos une a mis hermanos y a mí, Señor, que aunque no nos conozcamos personalmente, nos une nuestro maravilloso Salvador. Y es maravilloso, Señor, encontrarse con gente que comparte la misma fe, que tenemos el mismo Dios. Y, Señor, te agradezco por la iglesia en Calarcá. Gracias por mi hermano Ramón. Guárdalo, bendícelo, Señor, a él y a su familia y a las personas que lo rodean y a todos mis hermanos. Quiero orar nuevamente por don Gilberto, el familiar de nuestra hermana Diana, para que sea usted, Señor, orando en su corazón en este momento de dificultad. Oramos principalmente por su salvación, Señor. Y Padre, y ya si es tu voluntad, que sacarlo de ese lugar, Señor, recuperarle la salud. Oramos por eso también, Padre bueno. Gracias por mis hermanos que oran unos por otros, que se apoyan, Señor, cumpliendo así el mandamiento que está en Gálatas capítulo 6 de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gracias por ellos, Padre Celestial, y te pedimos por tu buen espíritu que nos guíe en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, hoy con la ayuda del Señor vamos a hablar acerca de las recompensas, las recompensas celestiales que se nos menciona en las Escrituras y básicamente las coronas. La palabra de Dios encontramos que se habla de 5 tipos de coronas. Entonces vamos a estarla mirando. Y bueno, cuando hablamos de recompensas, estamos hablando como de una remuneración o de un premio a alguien que hace algo, o también por alguien que deja de hacer algo. Hace un tiempo se hizo un experimento con unos niños de 8 a 10 años, los sentaban al frente de una galleta deliciosa y les decían que si se abstenían de comerse esa galleta por 10 minutos, les daban tres galletas. Y lo curioso fue que muy poquitos lograron conseguir las 3 galletas. Entonces, por abstenerse de eso, les dan una recompensa. Pero entonces, en este caso, también aplica en las recompensas que encontramos. Unas son por hacer algo y otras también por abstenernos de hacer alguna cosa. Una recompensa es como una motivación que se le da a alguien cuando hace algo positivo. Y generalmente, por ejemplo, cuando las personas pierden una mascota, un perrito, un gatico, estas personas cogen una foto, la imprimen, sacan copias y los ponen por todas partes en la ciudad, en el barrio, y ofrecen por lo general una recompensa para la gente que encuentre a su animalito, su mascota. Y esto puede motivar, bien sea una persona que ya lo haya encontrado o alguna persona que sea cazarrecompensas y se pone a buscar por ahí con tal de obtener esto. Pues bien, la recompensa es entonces una motivación. Y alguien dijo en una oportunidad que la motivación es la gasolina del cerebro. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Y es que incluso nuestro Señor Jesucristo necesitó motivación en los días de su carne. Mire que la escritura nos narra cuando él está allá en Getsemaní,
que dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre, él necesitó esa motivación. Y dice la Biblia que en Lucas que Dios envió un ángel para que lo consolara, para que lo motivara. Y esto es bien interesante también. Entonces la Biblia nos enseña que después del rapto de la iglesia van a ocurrir dos eventos en el cielo. Uno es las bodas del Cordero y otro es el tribunal de Cristo. Muy probablemente esto está ocurriendo allá mientras en la tierra se desarrolla lo que es la tribulación. Pero es en este último, en el tribunal de Cristo, donde se van a entregar estas coronas que ahorita en ese último himno que cantábamos tan hermoso, vi esa imagen ahí del Señor Jesucristo poniéndole esta corona a este hermano. Entonces eso va a ocurrir allá pues en el tribunal de Cristo, allá se van a entregar estas coronas y va a ser de acuerdo a lo que cada creyente haya hecho en su peregrinaje por la tierra. Entonces nuestro Dios, además de darnos vida eterna en Cristo Jesús, como hemos hecho memoria de Él en esta mañana, también el Señor Jesucristo nos deja en su palabra promesas que nos motivan, nos deben motivar para que nosotros le sirvamos. Pero antes de hablar de estas 5 coronas, no puedo dejar de hablar de la corona que le pusieron en son de burla al Señor Jesucristo, pues esa corona de espinas. En Génesis capítulo 3, versículo 18, cuando Dios está castigando el pecado de Adán y Eva, Dios emite una maldición sobre la tierra. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Y también dice, espinos y cardos te producirá. De manera que las espinas son símbolo de esa maldición del pecado en la tierra. Y cuando a nuestro Señor Jesucristo le ponen esa corona de espinas, Él literalmente está cargando con la maldición del pecado. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo aquí. Más aún, como dice en Gálatas también, Él se hizo por nosotros maldición, porque estaba cargando con nuestros pecados. El llamado que hacía ahora nuestro hermano Ramón a las personas, muy probablemente aquí hay alguien que no ha creído en esa obra de Cristo en la cruz, no ha nacido de nuevo. La invitación es a que usted se arrepienta y confíe en Cristo como su único y salvador. Ese es el único medio de salvación que ha provisto Dios el Padre a través de su Hijo. Él cargó con la maldición de nuestro pecado. Y cargó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados y fue sepultado, y al tercer día resucitó. Y hoy quiero ofrecerle vida eterna. Arrepiéntase y confíe en Él, que Él cargó con sus pecados. Transfiérale sus pecados a Él y Él le va a transferir a usted su justicia. Entonces, antes de hablar corona, me parecía pues como imposible no mencionar la corona que cargó nuestro Salvador. Pero entonces ya entrando en materia, en primer lugar quiero que veamos la primera corona que nos narra la Escritura. Está en Primera los Corintios, en el capítulo 9, desde el versículo 23. Primera los Corintios, capítulo 9, desde el verso 23, dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, cuando nosotros confiamos en Cristo como nuestro único y todo suficiente Salvador, inmediatamente estamos inscritos de manera automática en la carrera del Evangelio. Y esto no es como una carrera de esas que corría Usain Bolt, que salía disparado y corría casi en 9 segundos 100 metros, sino que la carrera de nosotros los cristianos es más bien como una maratón, es algo
largo, es algo que requiere paciencia, es algo que requiere constancia. Pero nosotros todos estamos inscritos en esa carrera, en la carrera del Evangelio. El Señor nos ha salvado y no nos dejó aquí en la tierra porque él tranquilamente podía hacer lo siguiente. Esta persona creyó en Cristo, listo. Prum, me lo traigo de una vez para el reino de los cielos. No, el Señor nos deja aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros con todo el corazón, con gratitud, le obedezcamos y le sirvamos y participemos de su propósito. El propósito de Dios creo que lo podemos encontrar de una manera resumida en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Él quiere utilizarnos a nosotros como ese medio por el cual llamar a las otras personas al arrepentimiento, de lo mismo que nosotros hicimos, lo mismo que alguien hizo con nosotros. Él quiere que nosotros también lo hagamos, que coparticipemos del Evangelio. Ahora, esta corona incorruptible no es solamente como para los apóstoles a los que empezaron el Evangelio solamente, sino que es para todos. Porque mire que el mismo apóstol les dice ahí, volviendo a 1 Corintios 9, les dice en el versículo 24, corran de tal manera que ustedes lo obtengan, que ustedes obtengan ese premio, que ustedes obtengan esa corona. El verso 25 dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo me pongo a pensar, nosotros en nuestro país tenemos muy grandes deportistas en muchas disciplinas y en muchos deportes. Pienso, por ejemplo, en Caterina Ibargüen, una atleta tremenda, una gran corredora que ha ganado medallas para nuestro país. ¿Ustedes creen, hermanos, que ella, antes de una competencia, preparándose para unos Juegos Olímpicos, ella come todo lo que se le atraviesa o ella sale por ahí descuidándose? ¿Es cierto que no? Ella se cuida, ellos se abstienen de muchas cosas, ellos se abstienen de salir a trasnochar, se abstienen de comer cualquier alimento, precisamente porque ellos van a luchar por una medalla. Nosotros los creyentes también nos debemos abstener de cosas que sabemos que nos pueden hacer daño, para que así de esta manera podamos correr esta carrera con constancia, para que no llevemos por ahí un peso innecesario como el peso del pecado. Entonces nosotros también nos debemos abstener de estas cosas que sabemos que nos pueden dañar. Y me llama la atención como dice en el versículo 23 que dice el apóstol que es para hacerme copartícipe del Evangelio. Copartícipe significa participar con. Nosotros estamos llamados a participar unos con otros y trabajando con Dios mismo como colaboradores de Él en esto de la reconciliación de Dios con todos los hombres. Pero esto no es solamente un mero evangelismo, que está muy bien, por ejemplo, en una esquina compartir el evangelio con las personas, excelente, pero coparticipar del evangelio va un poco más allá, va también en trabajar en cualquier ministerio que nosotros tengamos. Nosotros debemos reconocer cuáles son los dones que nos ha dado el Espíritu Santo, unos de enseñar, otros de servir, otros de misericordia, otros de visitar. Debemos de saber cuál es el don que nos ha dado Dios o dones y debemos usarlos para el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, usarlos en el propósito de extender el reino de Dios. Hermanos, llevando todo esto a la práctica, estoy hablando de orar, estoy hablando de ofrendar, de ayudar, de servir, visitar, acompañar, discipular. Un misionero y su esposa, después de que ya se han preparado y todo esto, fueron enviados a una isla en el Pacífico.
fueron enviados a una isla después de meses de trabajo y ya ellos estaban un poco tristes de no ver resultados, pero después de llevar muchos meses trabajando, empezaron a ver el fruto de las personas que se iban convirtiendo a Cristo y con el tiempo empezaron a ver el fruto de esa constancia. A los pocos años ya no cabían en la chocita que tenían preparado para reunirse. Se les quedó pequeño ese lugar. Entonces un domingo el misionero les dice a todos los hermanos de allá a esta isla, les dice, hermanos, el próximo domingo les voy a pedir un favor. Cada uno de ustedes va a traer una ofrenda, lo que sea. Pueden ser palos, puede ser paja, pueden ser clavos, alambres, lo que sea, para que hagamos un lugar más amplio, para reunirnos. Y se quedaron impresionados porque al domingo siguiente la fila de los hermanos que había para ofrendar era tremenda. Todos los hermanos llevaban algo, pero más aterrados quedaron cuando llegó una mujer que era muy lleno de monedas de plata. Y entonces, como los hermanos ya la conocían y sabían que era una mujer muy pobre, le preguntó el hermano, hermana, ¿usted robó esa plata o qué? Él no lo podía creer. Cuando Samuel le dijo, Señor, usted no me dijo que Jesús se entregó por mí. Entonces ella dice, ahora yo también lo hago por él. Me he vendido a una de las familias ricas de la isla como esclava y le quiero ofrecer esto a mi Señor. Hermanos, esto es coparticipar del Evangelio, participar con Él. Entonces la primera, la corona incorruptible. Y en segundo lugar, la corona de gozo. La corona de gozo está en primera los Tesalonicenses, capítulo 2. Primero los Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 19. Dice la escritura, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La palabra venida aquí en el griego es una palabra que es parusía y literalmente significa la presencia o la llegada del Señor Jesucristo. Entonces podríamos pensar que es como una corona actual de la cual Pablo está diciendo que él tiene al ver a los hermanos que han creído en Cristo por causa de su ministerio, pero no se refiere tanto a un... Bueno, en primer lugar, porque él mismo lo dice ahí, dice, ustedes son mi corona delante del Señor Jesucristo en su venida. Es decir, no es algo que sea para el presente, es para el futuro, en su venida. Y en segundo lugar, porque, mire hermanos, cuánta gente predica y predica la palabra de Dios y no ve resultados. Es más, el mismo Noé fue así. Predicó mucho tiempo y no vio resultados. Ezequiel también fue alguien que fue enviado a un pueblo muy duro. Y muchas personas en la actualidad predican y por ahí podría decir uno, no, es que cuando yo predico, no, nadie se arrepiente, nadie se convierte. Pero hermanos, solamente en el cielo nos vamos a dar cuenta de cuánto influimos nosotros en la salvación de algún alma. Solamente cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta de esto. Un gran hombre de Dios como fue Oswald Chambers, él dijo una frase muy hermosa en cuanto a esto. Él decía, el nacimiento de un río no se entera de los lugares a los cuales llega su cauce. Y nosotros en cierto sentido vamos a ser como ese río. Vamos a predicar la palabra de Dios a las personas, sea que veamos resultados o no, nosotros no estamos llamados a estar pendientes de resultados, sino que lo que nosotros debemos hacer es predicar la palabra de Dios. Solamente cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta de cuántas personas creyeron por nuestra predicación o por nuestra influencia o por nuestro testimonio. Entonces, hermanos, pero no es solamente predicarles la palabra de Dios, sino
como les decía ahorita, un acompañamiento, un discipulado. Nosotros cuando el Señor Jesucristo da el mandamiento en la Gran Comisión, Él no dice solamente vayan y prediquen el Evangelio, sino que también dice y enséñenles todas las cosas. Y esto requiere acompañamiento, esto requiere de tiempo. Y aquí el apóstol nos da ejemplo de esto porque en el versículo 18 dice que ellos querían ir a ellos querían volver a los tesalonicenses, porque si vemos la historia de Pablo con los tesalonicenses, el día ya tuvo que salir muy rápido porque ya tuvo una serie de problemas, pero él aún así sabía que había sembrado la semilla y que debía cuidar de eso. Y entonces él estaba tan preocupado que dice en el capítulo 3 que no pudiendo soportarlo más, acordaron quedarse en Atenas y enviaron a Timoteo. Pablo buscó la forma de acompañar a estos hermanos que habían escuchado el mensaje. Entonces, no es solamente el evangelismo, sino también el acompañamiento. Por eso es que como una corona para él, la veía en el futuro. También a los filipenses en el capítulo 4, versículo 1, les dice a los hermanos, ustedes son gozo y corona mía. Entonces, hermanos, esta corona es para los ganadores de almas. Esta corona es para los ganadores de almas, que además de ganarlas, las cuidan, las disipulan. Y bueno, como les decía ahorita, como está la gran comisión, enseñarles todas las cosas. Y yo les propongo un reto, hermanos, para esta semana. Yo les propongo, hermanos, que esta semana usted piensa en una persona y ore por esa persona. Ore por esta persona bastante. Y luego de que usted haya orado por ella, estoy seguro que Dios le va a proveer la oportunidad para que usted le pueda compartir del Evangelio, para que usted le hable de Jesucristo. Y después de esto, acompáñele, escúchele las dudas, las inquietudes que tenga. Entonces les propongo esto para que no nos quedemos solamente con la teoría sin ir a la práctica. Ore por una persona esta semana. El Espíritu Santo estoy seguro que en este momento le está mostrando por quién, para que usted le hable a esa persona de Jesucristo, para que usted acompañe a esa persona. También, entonces tenemos la corona incorruptible, segundo lugar la corona de gozo, pero también tenemos la corona de justicia. La corona de justicia. Esta está en segunda a Timoteo, capítulo 4. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Y aquí debemos pensar en algo. Esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Ya el apóstol Pablo estaba muy anciano y ya él sabía que iba a ser sacrificado, ya él sabía que lo iban a matar. Pero mire lo que dice en el capítulo 4, en el versículo 8. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me gusta mucho, como dice aquí el apóstol, me está guardada. Es decir, él ya confiaba que él ya tenía esa corona ya en el cielo. Qué bueno que usted y yo, hermanos, pudiéramos tener esa misma seguridad. Me está guardada la corona de justicia. Esta corona es entonces, hermanos, para los que aman la venida del Señor. Pero no es solamente quedarse en palabras y, ay, yo amo la venida del Señor. No. Si nosotros estamos amando la venida del Señor, entonces estamos haciendo lo que Él nos manda. Estamos batallando esta guerra espiritual, porque Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y en el versículo 7, he guardado la fe. Si estamos amando la venida del Señor, entonces debemos estar en esa circunstancia, peleando la buena batalla, acabando la carrera, esa que les mencioné ahora. Para unos es un poco más larga que otros,
pero en última instancia todos estamos en esa carrera inscritos. Entonces no es un amor superficial hacia la venida del Señor Jesucristo y que sea un amor superficial de acuerdo a nuestra conveniencia. Por ejemplo, se cuenta la historia de un muchacho que estaba en exámenes finales en la universidad y él estaba muy asustado porque esos exámenes dependían ya de su graduación. Era un muchacho cristiano. Y este muchacho estaba anhelando que el Señor Jesucristo regresara, pero era precisamente porque quería evitar pasar por esta situación de estos exámenes. Y luego al poco tiempo ya había terminado todo, ya se había graduado, ya tenía hasta una pareja y se iba a casar. Y ya le decía, Señor, por favor no regreses tan pronto. Ya él quería que se demorara un poquito más para disfrutar de su esposa. Entonces, es como convenientemente, muy probablemente nosotros también en ocasiones cuando tenemos problemas, queremos que el Señor regrese. Pero si estamos por ahí en una situación de prosperidad, estamos gozando, entonces no vamos a querer que Él regrese, no, así no debe ser. Nosotros, hermanos, si somos verdaderos cristianos, vamos a estar siempre batallando contra el pecado, siempre vamos a estar en esa situación de incomodidad, sabiendo que aquí estamos es en un peregrinaje. Un peregrino no es como un turista, el turista está disfrutando de las cosas, el peregrino no, el peregrino está viviendo en incomodidad, está batallando sus peleas. Entonces nosotros, hermanos, debemos de amar esa venida del Señor y tener lo que no sabemos es el cuándo. Y si nosotros somos conscientes de esa inminencia, pues hermano, entonces nuestras vidas van a ser un reflejo de esa dulce espera que nosotros tenemos. La Biblia habla de la iglesia como la novia de Cristo. Y esa novia debe estar esperando con amor a ese novio maravilloso. Así debe estar la iglesia del Señor Jesucristo. Los de una manera correcta. Porque en Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, dice la Biblia, del versículo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mire esto, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos eran constantes en esperar al Señor Jesucristo, pero aunque uno de ellos se dedicaron fue como a dejar sus trabajos, a la holgazanería, pensando que Cristo iba a venir, que de hecho en la segunda epístola entra el apóstol Pablo a corregir, la gran mayoría de ellos sí lo estaban esperando de una manera correcta, porque mire que dice que la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Mientras estaban esperando al Señor Jesucristo, ellos estaban trabajando con fe, trabajando con amor, mientras esperaban al Señor Jesucristo. Entonces, llevamos en primer lugar la corona incorruptible, la corona de gozo, la corona de justicia. En cuarto lugar está la corona de vida. Esta aparece en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, el versículo 12, desde el versículo 12. Dice la escritura, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire, hermanos, esta corona entonces es para los para los que aman a Dios, como bien dice ahí, y aman tanto a Dios que cuando llega una prueba, que cuando llega la tentación, esos hermanos la resisten esta prueba, porque antes que sus propios deleites, que su propia concupiscencia, ellos tienen a Dios.
Entonces, esta corona es para los que aman a Dios y resisten la tentación, cueste lo que cueste. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice la Biblia que, se lo voy a leer, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Qué fiel es el Señor. No pone una tentación, una prueba para que nosotros nos quedemos ahí, para que nosotros fracasemos, sino que por el contrario, cuando Él nos prueba es porque Él quiere que nosotros salgamos triunfantes en medio de esa prueba. Que Dios provee para esa tentación puede ser o la cárcel o la muerte. Puede ser. Han habido casos de hermanos que su prueba, la salida, antes de cometer un pecado, o han caído a la cárcel o han caído muertos. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 también se nos habla de esta corona. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En dos oportunidades se nos habla de la corona de la vida. Esta es la misma, en Santiago 1:12 y aquí en Apocalipsis 2:10. Y hermanos, ustedes recuerdan el ejemplo de José. La tentación de José fue algo constante. La tentación de José fue algo que dice la escritura que ella cada día le insistía a él, acuéstate conmigo. Pero José salió triunfante y después que él salió corriendo de allá y que ella monta toda esa película diciendo que él era el que la iba a violar, ¿a dónde mandaron a José? A la cárcel, ¿cierto? Esa fue la salida para la tentación de José, fue la cárcel. También la muerte, como les decía ahorita. A los cristianos hace 2 o 3 siglos en Francia se les conocía como los hugonotes. Y a estos hermanos, cuando se levantaba un rey que era católico hasta la médula, inmediatamente montaba la persecución contra los hugonotes. Y hermanos, hay registros de que algunos de estos reyes, a los soldados de Francia se les llamaban dragones. Y estos hombres hasta se metían en los caballos a las casas de estos cristianos y con sus lanzas inmediatamente les proponían que abdicaran de su fe, que negaran su fe. Y los que no lo hacían, inmediatamente a los hombres los clavaban en el piso con sus lanzas. Y a las mujeres, había allá en Francia una torre antigua que se llama la Torre de Constanza. Las mujeres que no negaban su fe las llevaban a esta torre. Hace poco leí, hermanos, que hubo mujeres que llegaron a estar en esa prisión hasta por 52 años, solamente por no negar su fe, por ellas permanecer fieles al Señor Jesucristo. Y constantemente recibían visitas y les decían, si ustedes niegan su fe, les ponían imágenes de la Virgen o crucifijos para que las besaran, y si los besaban, las dejaban salir de la cárcel. Pero aún así estas mujeres seguían fieles y muchas de ellas llegaron a morir allá en esas prisiones. Hasta 52 años llegaron a haber mujeres que estuvieron allá. Esta vez entonces para estas personas está asegurada en el cielo la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y a los que resisten la tentación, cueste lo que cueste. Y en quinto y último lugar, tenemos la corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5. Esta es para los ancianos, los pastores que cuidan bien de la grey. Dice la escritura desde el verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona, hermanos, es para los pastores, para los ancianos, los líderes que apacientan bien el rebaño del Señor, que lo hacen de una manera voluntaria, como lo acabamos de leer ahí, que lo hacen siendo ejemplo, que lo hacen fielmente, que lo hacen enseñando todo el consejo de Dios, sabiendo que tienen que dar cuenta al Señor. Hermanos, nosotros muchas veces como ovejas somos como muy tercos, nos peleamos entre nosotros mismos, nos mordemos. Hermano, yo he tenido el privilegio de acompañar al pastor en la congregación donde soy. Y hermanos, nos ha tocado ver las lágrimas que tienen los pastores por sus ovejas. Nosotros muchas veces no le facilitamos el trabajo, sino que por el contrario, se lo hacemos más difícil. Y constantemente esperamos que ellos sean como esos superhéroes que nos tienen que visitar, que acompañar, sabiendo que ellos también son humanos y ellos también necesitan una palabra de apoyo. Ellos también necesitan que nosotros le preguntamos qué necesitas, cómo estás. Ellos también son seres humanos y también necesitan de un abrazo, también necesitan nuestras oraciones, no solamente que nosotros todo el tiempo, pastor, ¿cómo está? Mire, ore por mí, por esto y por esto. Está muy bien, correcto, ese es el orden que hay que hacer. Pero también qué bueno llamarlo y decirle, estoy orando por usted, ¿en qué le puedo ayudar? Porque es una carga tremenda la que llevan sobre los hombros. Y por eso es que Dios les ha prometido una corona especialmente para ellos, para que ellos sigan haciendo lo que hacen con alegría y sin quejarse. Hermanos, esas son las 5 coronas. Para terminar, quiero leer unos versículos que están en Primera a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5. 1 Corintios 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nosotros aquí no nos podemos poner a juzgar. Este fulanito se va a ganar 3 coronas o 5 o aquel no debe tener ninguna. No, nosotros no nos podemos a juzgar eso. ¿Por qué? Porque solamente cuando el Señor Jesucristo regrese, Él va a manifestar las intenciones del corazón. Las intenciones es el material con el cual usted y yo construimos, estamos sirviendo al Señor. 1 Corintios 3 dice, desde el versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En el tribunal de Cristo no se va a juzgar la salvación o no. En el tribunal de Cristo vamos a estar solamente los verdaderos creyentes en Cristo. Allá se va a juzgar lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer para el Señor. Y muy probablemente allá, en ese tribunal de Cristo, hermanos, vamos a ver grandes sorpresas. Muy probablemente el de la iglesia, el grande, entre comillas, el que está en todo, el que para todos se ofrece, el que todos vemos trabajando, no sabemos con qué intención la está haciendo. Muy probablemente va a llegar
al tribunal de Cristo con sus obras en una volqueta de todo lo que trae, pero resulta que esa volqueta puede ser de heno, de madera o de hojarasca. Y cuando pasen por el fuego, que es la mirada del Señor Jesucristo, todo se puede quemar. Y muy probablemente la persona que pensábamos que se iba a ganar las 5 no se gane ninguna. Y muy probablemente la ancianita que uno ve que no se involucra en nada y vemos que llegó allá sin nada, pero resulta que del bolsillo saca una piedrita de oro, que ella oraba siempre, allá en lo secreto de su casa, donde nadie la veía. Y muy probablemente si lleva una piedrita de oro, esa piedrita de oro se va a mantener, va a pasar por el fuego y va a recibir la alabanza del Señor. Hermanos, para concluir, quiero que pensemos en una de esas imágenes que vimos en ese himno que puso nuestro hermano Elkin, en ese final. Lo más sublime del cielo, hermanos, es que allá no nos vamos a poner a compararnos, mira, a criticar con el codo al otro, mira, muchacho, aquel lleva 4 coronas y yo no tengo sino una, o yo tengo 5 y vos no tenés nada, no. Allá no va a haber eso, porque allá ya vamos a estar, ya no vamos a tener ese pecado, esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe? No va a haber lugar para el orgullo, pero aunque lo hubiera, imagínese al Señor Jesucristo llegando con sus manos a ponerle la corona aquí, en su cabeza. Lo primero que vamos a ver son sus manos, horadadas. Y cuando nos inclinemos hacia el suelo para que Él nos ponga esa corona, vamos a mirar sus pies, horadados. Y en ese momento nos vamos a dar cuenta que vamos a estar allá en ese lugar, no por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer, sino por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por ofrecernos recompensa, Señor. Aunque nosotros no, Señor, es que lo que hagamos lo debemos hacer es por pura gratitud a ti, Señor. Pero aún así tú nos quieres motivar para que te sirvamos, para que lo hagamos con amor, para que lo hagamos con las intenciones correctas. Señor, muchas gracias. Gracias por querer motivarnos. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias por darnos el Espíritu Santo. Gracias por darnos dones espirituales. Padre, muchísimas gracias, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que cuando lleguemos allá al cielo, Señor, podamos presentarte, Señor, oro, plata, piedras preciosas, Señor, algo que el fuego no lo queme, Señor. Para luego, Señor, esas mismas coronas que tú nos des, te las arrojemos a ti a tus pies, porque tú eres el único digno, digno de toda honra, de toda gloria, de toda adoración, Señor, por todos los siglos, Señor, por toda la eternidad. Padre, muchísimas gracias por mis hermanos de Calarcá. Te ruego que los bendiga, Señor, que les dé mucha sabiduría y que ellos sean luz allá en su pueblo, que ellos sean sal allá, Señor, Padre Celestial, que trastornen, Señor, su pueblo como lo hacían los hermanos allá en la iglesia primitiva. Trastornaban todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que seamos luz en el lugar donde tú nos tienes. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.